Hay una frase muy conocida que dice que un ser humano nace dos veces, cuando naces biológicamente y cuando conoces para qué naciste. Ahí vuelves a nacer. Entonces es muy poderoso el tema del propósito. Yo sentí que la vida se me partió en dos, de verdad. Yo siempre digo en conferencias, digo que la vida se ve de otro color cuando la vives desde el propósito. O sea, como que la vida usualmente sin propósito se ve a blanco y negro. La gente anda como un poco en estado remoto, en estado piloto automático, siempre digo yo, pero cuando conoces y te conectas con tu propósito, se prende algo, se activa algo en tu vida y desde que yo me conecto con mi propósito, eso, tuve una visión de colores de la vida, veo la vida maravillosa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, Andrea Monsalve. Ella es conferencista y empresaria originaria de Bogotá, Colombia, y es una destacada líder en el mundo del coaching empresarial. Con más de 10 años de experiencia, ha acumulado más de 25.000 horas de consultoría, ayudando a más de 1.500 empresarios en los procesos de superar creencias limitantes, acelerar su facturación y alinear sus acciones con su propósito de vida. De hecho, su pasión por el éxito empresarial a través de la conexión con el propósito la convierte en una figura inspiradora en este campo. Andrea en este momento se encuentra radicada y trabajando su empresa dentro de España. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Isa, feliz de estar aquí, feliz de estar compartiendo y de compartir este tiempo contigo y por supuesto con todos los que nos ven y a todas las personas a las que vamos a llegar a través de este podcast. Gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Sé que va a ser un espacio de mucho valor para quienes nos están escuchando. Yo ya les hablé un poquito sobre ti, pero me gustaría que tú les compartieras quién eres, a qué te dedicas. Bueno, como ya lo dijiste, soy una feliz colombiana que está operando ahora mismo desde España, pero más que eso, soy una coach empresarial que conecta a las personas con su propósito y desde el propósito desplegamos toda la parte de facturación de una persona. A veces la gente dice, voy a hacer lo que más plata me dé y me voy a dedicar a eso, a lo que más dinero me dé, pero no necesariamente está desligado lo que más dinero nos da de nuestro propósito y de eso vamos a hablar más adelante. Me encanta. ¿Y de dónde sale ese proyecto? ¿Por qué conectar a los empresarios con su propósito de vida? Cuando conecto ya 100% con mi propósito, pues digo, qué es lo mejor a lo que yo me puedo dedicar? Justamente, primero que todo lo hice yo, ¿no? Y eso cambió mi vida. Y cuando lo apliqué en mi vida, eso que aprendí y sentí que la vida se me partió en dos. Hay una frase muy conocida que dice que un ser humano nace dos veces, cuando naces biológicamente y cuando conoces para qué naciste. Ahí vuelves a nacer. Entonces es muy poderoso el tema del propósito. Yo sentí que la vida se me partió en dos, de verdad. Yo siempre digo en conferencias, digo que la vida se ve de otro color cuando la vives desde el propósito. O sea, como que la vida usualmente sin propósito se ve a blanco y negro. La gente anda como un poco en estado remoto, en estado piloto automático, siempre digo yo, pero cuando conoces y te conectas con tu propósito, se prende algo, se activa algo en tu vida y desde que yo me conecto con mi propósito, eso, tuve una visión de colores de la vida, veo la vida maravillosa y digo, esto el mundo lo tiene que conocer. O sea, la gente tiene que saber que existe otra forma de vivir la vida, que no es solamente por debajo de sus posibilidades o facturando con lo que se puede o teniendo dinero, pero no teniendo sentido de la vida, no sintiéndose pleno, porque hay las dos, ¿no? Y cuando yo vivo eso, digo, el mundo tiene que conocer que existe eso. Me encanta, te escuché muchas veces hablar sobre propósito y me gustaría saber para ti qué es propósito. Propósito es esa misión de vida que cada ser humano que viene a este mundo tiene para cumplir. O sea, es un plan. El propósito es un plan que se asigna a cada persona. Si tú estás en esta tierra es porque tienes un propósito, porque la gente a veces está en situaciones tan complicadas que la gente se pregunta si tienen un propósito porque están pasando por procesos tan difíciles que la gente se pregunta si de verdad ellos tienen un propósito y si hay algún plan interesante para sus vidas, porque tal vez sus vidas han sido solamente fracaso tras fracaso. Y la respuesta sencilla para eso es, estás vivo porque todavía te falta un propósito para cumplir. Me encanta, de verdad, qué valioso. ¿Y tú cómo consideras que uno consigue ese propósito?
¿Cómo lo encuentra? Cuando hablamos de propósito, es imposible pretender encontrar para qué nací, para qué naciste, sin saber o sin preguntárselo a quien te creó, ¿no? Y en ese contexto entra a la escena algo muy valioso, algo muy potente, algo muy importante que le da sentido a mi vida cuando yo me conecto con mi propósito. Y es entender que, claro, yo estoy convencida de que mi creador, de que nuestro creador es Dios, de que hay un ser supremo que se llama Dios, el Todopoderoso, que nos crea con esa misión y con ese propósito. Entonces, eh, co- ¿cómo llegamos al propósito? La invitación es preguntarle a nuestro creador, Dios, ¿para qué me creaste? Ya, y yo en algún, yo les cuento que para encontrar ese propósito me encontraba en un punto de inflexión en mi vida. O sea, yo ya estaba cansada de dar vueltas y no saber hacia dónde ir. Y yo creo que eso nos pasa a muchos en algún punto de la vida. Y es, yo hacía muchas cosas, yo tenía habilidades, yo tenía dones, y yo trataba de buscar dónde encajaban esos dones y esas habilidades, cómo podía producir dinero de una forma y de otra, pero yo me sentía perdida. Yo sentía que yo intentaba, que yo trataba de lanzar monedas al aire a ver dónde encajaba, pero yo no tenía ninguna dirección clara, no tenía ningún rumbo de hacia dónde iba mi vida, y yo estaba cansada de eso. Y desde el fondo de mi corazón, en algún momento dije, y hice una oración, que simplemente una oración es una conversación, eh, que, como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo, pero miré al cielo y dije, Dios, por favor, te lo pido, ya cansada de estar como tan perdida. Dime, ¿para qué me creaste? Ya estoy cansada de improvisar, ya estoy cansada de tomar decisiones sin dirección. Por favor, dime, ¿para qué me creaste? Él ha invertido en ti y en mí un potencial tan maravilloso. Él ha permitido que tú y yo vivamos tantas cosas en nuestra vida para forjar cada día nuestro carácter, para que ese propósito se haga realidad. Así que el que está esperando con muchas ansias y ganas que tú y yo sepamos cuál es nuestro propósito y nos dediquemos a él, es nuestro creador. Entonces, cuando tú le preguntas, créeme que él va a estar encantado de poder compartir ese propósito. Así que yo hice esa pregunta en algún momento y eso, hay una serie de cosas súper valiosas que te las digo un poco más rápida, pero tengo un video en YouTube que explica exactamente 4 cosas que una persona puede hacer de una manera rápida para aproximarse un poco hacia su propósito. La primera es hacer un listado de cosas para la que eres bueno. O sea, aquí le puedes preguntar a la gente que más te conoce, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus hermanos, tu mejor amigo, tu mejor amiga. Haz un listado de cosas para las que eres bueno o buena, lo primero. Y luego empiezas a depurar, empiezas un proceso de depuración y empiezas a marcar, a subrayar en la lista como número 2, las cosas que te apasionan. Hay cosas para las que podemos ser buenos, pero que no nos apasionan, ¿sabes? Entonces, el segundo ítem es subrayar de esa lista cosas eh, que te apasionen. De eso en lo que eres bueno, cosas que te apasionen, cosas que harías así no te pagaran, cosas que estarías súper gustoso de hacer, dedicarte a hacer cada mañana, como que te despiertes y tú digas, ay, qué delicia de vida tengo, me dedico a hacer lo que amo hacer, lo que me fascina hacer. Entonces, en esa lista que creaste de para que eres bueno, subrayas que te apasiona. Entonces ahí va saliendo menos cosas, ¿no? Entonces, te pueden salir, esto es un ejemplo, pero te pueden salir más, pero te pueden salir 3, 5 cosas ya específicamente que te apasionan. Y luego, de esas 5 cosas que te quedaron, vamos con un tercer punto que es con cuál podrías facturar dinero, con cuál podrías producir dinero. Y las subrayas, ¿no? Bueno, de estas 5, con esta y con esta podría producir dinero. El propósito es la manera en la que un ser humano puede producir la mayor cantidad de riqueza de su vida cuando una persona está en propósito, y eso es muy poderoso. Entonces, aquí subrayo y eso le hace clic a una persona que hablaba con un empresario y me decía, ahí estaba mi confusión y tal vez ahí está la tuya. O sea, que nos escuchas. Y es, a ver, yo creía que el propósito era una cosa, como una fundación para ayudar a la gente era una cosa y mi empresa era otra. Y ahí había como una desconexión en ello. Y cuando le dije, es que tu propósito es el lugar en el que más puedes facturar riqueza y producir dinero. Es en tu propósito. Me dice, o sea que no tienen que estar separadas. No. Entonces, el tercer requisito para poder acercarse al propósito es
subrayar con qué puedes facturar dinero y dinero en grande. Y el último requisito, que es el cuarto, es de esas dos que salieron, supongamos, con cuál puedes ayudar a los demás, con cuál puedes tener un impacto a la sociedad, con cuál puedes impactar la vida de otra persona, con cuál puedes ser útil para el mundo en el que vives. Esa. Ah, pues con esta. Perfecto. Ahí empezamos a tener una radiografía muy interesante, un por qué, un cómo de hacia dónde va tu propósito. Tiene que ver con tus dones y talentos, pero también tiene que ver con lo que te hace feliz. O sea, qué delicia uno todos los días levantarse a hacer lo que le hace feliz. Qué delicia uno todos los días vivir la vida que quiere. Y todos tenemos esa posibilidad. Todos tenemos esa posibilidad, pero a veces desconocemos información. Me encanta esa estructura que manejas, se nota que tienes muy claro cómo estructurar el propósito, pero hubo algo que me llamó mucho la atención y fue cuando tú dijiste en ese punto de quiebre donde de verdad no hallaba rumbo, como que no entendía hacia dónde iba y le pido a Dios entendimiento y Él me da claridad y me dice, ¿este es tu propósito? Tal cual, me siento muy identificada con eso porque a mí me pasó tal cual lo mismo. O sea, ese punto donde Dios fue quitando proyectos, fue quitando personas, fue quitando, y en ese momento entonces tú dices, bueno, pero ¿y yo para qué sirvo? O sea, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el propósito que tienes tú conmigo? ¿Cuál es el plan? Y en medio de eso me lo deja muy claro y me dice, este es tu plan de vida que yo tengo para ti. Tú, André, ¿cómo conociste ese propósito? O sea, ¿cómo Dios hizo para que tú conocieras ese propósito? Fíjate que justamente hice el ejercicio que te acabo de compartir de los 4 pasos. O sea, justamente hice el ejercicio de los 4 pasos que te acabo de compartir. Leí un libro que lo recomiendo muchísimo, em, que me marcó la vida y que me permitió acercarme más hacia mi propósito. Y es un libro de Miles Monroe. Se llama Los principios y el poder de la visión. O sea, para las personas interesadas en propósito, eh, es un libro que sí o sí te tienes que leer. Hay un libro también muy famoso que es el libro de Rick Warren, Una vida con propósito. Pero este primer libro que les estoy hablando fue el primer libro que llamó mi atención y me hizo entender la importancia de preguntar cuál era mi propósito. Y en ese libro hay también unas pautas que en ese momento seguí y que me permitieron entender la importancia de estar conectada con mi propósito. ¿Cómo llegó a mi vida? Este libro fue clave, este libro fue una clave. También recuerdo que llegó un momento donde yo hice una oración desesperada, como cuando tú estás desesperado por algo. Hay gente que estaba desesperado por encontrar esposo o esposa y oran de una manera todos los días, Dios mío, por favor. Hay gente que necesita algo financiero y dicen, por favor. O sea, yo estaba desesperada por encontrar el rumbo de mi vida en algún punto, que yo iba como de un lado a otro, pero yo no tenía un rumbo fijo. Yo como que sabía que de mi vida, que estaba improvisando con mi vida. Y yo oraba todos los días, decía, Señor, por favor, dime hacia dónde ir, dime cuál es mi propósito, dime para qué me creaste, no quiero hacer cosas por hacer, dime para qué me creaste. Y yo creo que también eso fue importante, y es que hice una oración, hice una oración contundente también, ¿sabes? Hice una oración contundente y empecé a buscar herramientas para poderme conectar con el propósito. Ese libro fue clave porque me genera un paso a paso del propósito. Y entonces empecé a decir, ok, el libro me dio pautas, yo le pregunté a Dios y empecé a identificar cuáles eran las cosas que me gustaban, cuáles eran las cosas que a mí me apasionaban, para las que era buena. eh, y empecé a tener un sentir con algo que me empezó a llamar por dentro. Evidentemente era Dios diciéndome, bueno, yo en ese momento yo recuerdo que yo, en ese momento cuando Dios me dice y me mete en el mundo en el que estoy ahora, que es mi propósito, recuerdo que era presentadora y que estaba presentando un magazine de entretenimiento en ese momento, estábamos en vivo y yo tenía aquí el apuntador y yo recuerdo que pues obviamente los minutos en televisión son muy cortos, y tú no puedes hablar de más, tú tienes un libreto y demás. Y yo recuerdo que ese día el tema del día era propósito, imagínate. Y yo ya venía con unas ganas y una pasión por ese tema, pero yo era presentadora y yo tenía un libreto, ¿no? Y yo Ujú. recuerdo que yo me emocioné cuando tocaba mi turno, me emocioné hablando de propósito, súper apasionada. Y aquí por el apuntador, el director del programa me dice, Andrea,
por favor, limítate al libreto. O sea, como quien dice, cállese. Ok. Me encanta su pasión, pero aquí el tiempo es corto y me lo dije así súper cortante, como Andrea, limítate al libreto. Y yo, pero esa sensación no me gustó. Esa sensación no me gustó. Esa sensación no me gustó y fue como un punto de inflexión en decir, yo necesito otra plataforma, otra manera de seguir explorando esto que me apasiona, que es hablar de propósito, que es hablar de crecimiento personal, que es hablar de liderazgo. Si la televisión no me lo permite porque el tiempo en televisión es corto, pues entonces necesito, yo recuerdo que pensé y dije, necesito otra plataforma, necesito otra manera de comunicar esto. Y yo creo que mucha gente lo que a veces ve como algo malo, es algo que le está impulsando al propósito, solo que a veces no entendemos. Que te echen de tu trabajo, que el dinero no te alcance donde estás, que haya una presión en tu casa, que, o sea, hay cosas que presionan y que te incomodan, como que ya empiezas a incomodarte en el lugar donde estás. Mira, es una señal clara, este lugar ya te quedó pequeño. Y fue como, necesito ir a otra plataforma. ¿Qué pasó? Recuerdo que yo ahí era presentadora y recuerdo que yo muy claramente, cuando salí este magazine, este programa, mandé a hacer unas tarjetas de presentación súper lindas, recuerdo muy bien, unas tarjetas negras preciosas y era muy chistoso porque yo coloqué abajo en la tarjeta, coloqué coach y presentadora, cuando yo todavía no era coach, o sea, cuando yo todavía no había entrado en este mundo, no era, yo solamente era presentadora, pero había una semilla en mi corazón de que tal vez ese podía ser el camino donde yo podía dar más acerca de eso que me empezó a quemar aquí adentro y que me empezó a apasionar, me di cuenta que me gustaba. Y lo curioso es que yo imprimo 1000 tarjetas y empiezo a repartir yo mis tarjetas, pero era presentadora. En el mundo del coaching no tenía ni idea, no sabía nada, empecé poco a poco a investigar, empecé poco a poco a prepararme, a certificarme en programación neurolingüística en el camino. Poco a poco, empecé poco a poco, pero solamente año y medio después de imprimir las tarjetas. eh, o sea, ya vi una semilla en mi corazón, entró una llamada de la nada y dijeron, estamos buscando una coach para una empresa. Eh, y, mm, y sencillamente ahí ya empezó todo el proceso. Cuando yo empecé con miedo, porque yo no sabía, yo no sabía, no había terminado toda la certificación, no había hecho todo, y yo decía, uff, ¿cómo va a hacer esto? Tal, pero empiezo y el impacto es tan impresionante en las primeras personas con las que tengo mentoría y demás, y empiezo a ver el impacto en las personas que yo digo, espérate un segundo, esto no es normal, aquí algo pasó, o sea, esto no es normal, a mí esto me encanta, pero no solo me encanta, esto bendice a la gente, esto ayuda a las personas con mis dones naturales y evidentemente con herramientas para poderlo hacer. Y yo ahí me di cuenta y yo dije, yo ya encontré, yo ya encontré a qué dedicarme el resto de mi vida. Y ya lo único que fue pasando con el tiempo fue que eso fue creciendo y eso fue maximizándose en el tiempo, pero o sea, de esa manera como que hubo un proceso donde estaba en otro gremio y tuve o sea, como que Dios me fue llevando, también había un anhelo en mi corazón todos los días, oraba y decía, Señor, por favor, dame dirección, por favor, conéctame con el propósito. Yo ahí no sabía cómo, yo ahí no sabía este paso 1, 2, 3, 4 que les acabo de compartir, yo ahí no sabía eso. Tenía este libro que les comparto, que fue una guía interesante para empezar a acercarme al propósito, pero yo ahí no sabía eso. Wow, en serio, qué valioso. Y qué valioso cuando dices, en ese hoyo donde de verdad salen las cosas, donde de verdad no funcionan, donde de verdad no están, las cosas no están saliendo como uno quiere, es porque Dios está diciendo, ese espacio te está quedando pequeño. No, sencillamente es así, y a veces lo vemos como algo negativo, ¿sabes? A veces lo vemos como algo negativo, pero sí es muy valioso decir si estoy incómodo, porque a veces, claro, el ser humano como nunca se ha planteado su propósito, cuando se siente incómodo en un lugar se queja. Entonces dice, no me pagan bien, ey, somos una señal para decirte que el lugar en el que estás te está quedando pequeño porque hay algo mucho más grande para ti. Pero a veces necesitamos escucharlo así, ¿sabes? Y es espectacular, o sea, o tú tomas acción o créeme que Dios y la vida
te empujan y te hacen un favor para impulsarte de alguna manera. O sea, usualmente en la vida te lleva a un punto de inflexión donde te conecta o tú tomas una decisión o no quiero definitivamente o quiero algo diferente en mi vida y quiero hacer algo con mucho más sentido, algo que me haga feliz, algo que me haga sentir pleno y plena, ¿sabes? Entonces, eso es. Ush, me encanta de verdad, porque hace total coherencia, de verdad que a veces los planes de Dios son perfectos y aunque no los entendamos es como confía, o sea, si te está sacando de un lugar, si te está quitando una persona, si te está diciendo, ay, no es porque tengo algo mucho más grande para ti. Y entender eso es llegar a verdad, entender que todo en la vida es perfecto y que tienes que pasar por eso para crecer. ¿Y cómo conociste a Dios? ¿Cómo Él tuvo presencia en tu vida? Crezco en un contexto donde se hablaba constantemente de Dios. Em, pero evidentemente desde muy niña, pero llega un momento donde tú creces, yo crecí en ese contexto, pero llega un momento donde tú creces y ya tú tomas una decisión por ti misma, claro, porque al principio fui guiada por mis papás, por mi familia, por el contexto en el que estaba, pero llega un momento donde ya soy mayor y yo misma me hago una pregunta. ¿Este es el camino que quiero seguir? Yo misma recuerdo que tuve esa conversación conmigo misma y yo dije, a ver, mis papás me han inculcado esto y está muy bien, pero la pregunta es, Andrea, ¿este es el camino que tú quieres seguir? O sea, ¿de verdad? Y, y mi respuesta es sí. ¿Y por qué fue? Mi respuesta fue sí, porque en esos años yo experimenté o tuve la posibilidad y el privilegio de sentir algo que nosotros llamamos como la presencia de Dios, ¿no? Que es simplemente esa sensación de saber que Dios está ahí, que está contigo, de saber que no estás solo, de saber que de sentir una presencia que no eres tú y que yo le llamo la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en ti y que genera paz, genera gozo, una alegría impresionante, genera, genera fe, te genera esperanza, te hace una persona mucho más llena de fe, que habla, que ve lo que no es posible y lo ve como posible y trabaja por él, por ello, te hace una persona mucho más amable, te hace una persona compasiva, ¿sabes? Y yo experimenté es como esos frutos en mi vida y cuando ya estaba mucho más grande, yo dije, de verdad, tú quieres seguir este Dios del que tanto te han hablado y, y mi respuesta es sí, 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 porque es que me lo presentaron mis padres, pero yo lo conozco, ¿no? Y yo ya había tenido contacto con Dios, tanto que de repente yo estaba en mi habitación siendo muy niña, recuerdo que estaba en mi habitación siendo muy niña y orando, siendo tan niña, porque eso fue lo que aprendí, y de repente llegaba como esta sensación o esa impresión que yo le llamo la presencia de Dios y me ponía a llorar. Yo recuerdo que tenía 9 años y yo fácilmente duraba 1 hora orando o más, pero feliz, feliz, súper extasiada de mucha paz. Entonces, cuando ya fui más grande, dije, es que esto no es algo que me contaron y ya. Yo he vivido algo muy especial, conozco a Dios y lo quiero seguir conociendo, ¿no? Porque ya llego a mi edad adulta y es diferente, ¿no? Y lo quiero seguir conociendo. Así que eso, Dios siempre estuvo presente, pero evidentemente ha sido un proceso en cada etapa de la vida, ¿no? Han habido procesos donde por alguna razón la fe mengua, procesos donde te preguntas, no entiendes lo que está pasando, y, pero Dios sigue estando ahí, Dios sigue estando ahí. Entonces, eso, pero sí siempre tuve siempre tuve un entorno súper cercano a Dios y donde Dios era importante y donde Dios siempre siempre estuvo presente en mi vida. Y hasta el día de hoy es así. Me encanta. ¿Y cuál consideras que es el propósito que te dio Dios? Ok. Mm, justamente les contaba al principio que lo primero es mentorear personas, o sea, poder llevar las personas de la mano de un punto A a un punto B. Por eso elegimos esta profesión y por eso estamos haciendo lo que ahora hacemos. Y es llevar una persona de un punto A a un punto B, pero el punto A es una persona sin propósito y el punto B es una persona con propósito, o sea, guiar las personas hacia su propósito, em, guiarlas hacia allí y hacer que las personas puedan vivir una vida de hijo del rey en la tierra.
porque aquí empezamos a hablar de algo muy interesante y es que la gente, mucha de la cultura creyente en Dios, se habla de que entre más humilde seas, pero asocian humildad con pobreza, asocian humildad con escasez y se habla mucho de que entre más humilde seas, pues más cerca estás de Dios. Y yo creo todo lo contrario. En mi conocer a Dios, entendí que Dios era un rey, pero no cualquier rey, es el rey más poderoso del universo. Y entendí que era su hija. Yo acepté ser su hija y acepté que él fuera mi padre. Entonces, eh, cuando uno acepta eso de una forma consciente y entiende lo que es, pues mi identidad cambia. Dejé de ser Andrea Monsalve, hija de Wilson y María Victoria, dos bogotanos normales, común y corriente, una familia de clase media que se lucha la vida. Pasé de ser eso a ser la hija de un rey. Pasé de eso a tener un estatus aquí, ser la hija de un rey y cambia mucho mi identidad y entiendo que la hija de un rey habla diferente, camina diferente, se expresa diferente, se viste diferente, tiene una seguridad maravillosa porque sabe que su padre es un rey y yo empiezo a crear toda mi identidad como persona y desde ahí se despliega lo que hago con los empresarios y con cada persona que está cerca de mí. Yo te puedo prometer que cada persona que está cerca de mí se lleva un sello de que también puede vivir la vida de hijo de un rey. Estás a una decisión. El mundo está a una decisión. Hay gente que vive como mendigo, teniendo la posibilidad o teniendo al alcance de la mano una acción que te puede cambiar ese panorama. Em, como si tuviésemos una herencia millonaria, haz de cuenta, de la Ujú. que no somos conscientes, pero que cuando entiendes tu identidad, pues simplemente todo eso se hace una verdad en ti. Cuando entiendes tu identidad y creces, todo eso se hace una verdad en ti. Entonces, mi propósito principal es mentorear, guiar a las personas hacia su propósito y luego de eso, que una persona entienda que puede vivir como el hijo de un rey. Y el hijo de un rey no vive escaso. El hijo de un rey es demasiado próspero financieramente, pero no solamente financieramente, tiene una mentalidad correcta, el hijo de un rey tiene una actitud humilde, es una calidad de persona, es una persona que ayuda a los demás, una persona que actúa con grandeza, que actúa con bondad, es una persona que sueña en grande, es un líder. Entonces, o sea, ser hijo del rey tiene muchas características maravillosas, es vivir una vida completa. Entonces, mi propósito, junto con mi esposo ahora mismo, es hacerle entender a las personas, primero, que tiene un propósito, eh, hacerles entender que somos hijos de un rey, que tenemos la posibilidad de disfrutar la vida de hijo de rey, si lo queremos y si lo decidimos, y mostrarle al mundo que hay una vida diferente, que hay una vida diferente que vivir, que no es por debajo de sus posibilidades, que hay una vida completa. La gente dice, se puede tener plata pero no ser feliz. Mentira, se puede vivir con muchísima abundancia financiera y ser absolutamente pleno y feliz. Resulta que en Dios uno puede disfrutar de una vida absolutamente completa, plena y con muchísima grandeza. A Dios le encanta que hagamos, por ejemplo, oraciones audaces. Le encanta que hagamos oraciones atrevidas, porque eso, cuando una persona hace ese tipo de oraciones, Dios dice como, y se entendió que es hija de un rey, y se entendió eso. Y a él le encanta, él se maravilla y actúa respaldando esa fe em, y esa identidad en la que tú te aferras. Entonces, mi propósito es contarle al mundo eso, que hay una manera tan extraordinaria de vivir la vida en las diferentes áreas. Primero, sabiendo que somos hijos del rey. Segundo, conectando con el propósito y luego construyendo una vida abundante. Ese es nuestro propósito. Uy, André, me encanta y nombraste algo súper importante y fue el tema de identidad. O sea, lo importante que es uno sentirse que porque soy hija o hijo del rey, soy una persona abundante, soy una persona merecedora, soy una persona amada, soy una persona perdonada. Y eso da tanta paz, tanta plenitud, tanto gozo como lo hablas, que en consecuencia la vida es abundante en todos los sentidos. Entonces,
para ti, ¿qué tan importante es la identidad? O sea, ¿cómo la identidad juega con el tema del propósito? Absolutamente, absolutamente. Em, el propósito define tu identidad. En este mundo hay cosas muy interesantes, y por ejemplo, y es que hoy día se habla mucho del empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de yo soy, yo puedo. eh, y, a ver, está bien trabajar en nuestra autoestima, pero cuando la autoestima no está basada em, en algo más grande que nosotros, cuando la autoestima no está basada en algo más grande que nosotros, hay un desequilibrio en esa autoestima, ¿sabes? Porque basamos nuestra autoestima en cosas particulares. Hay gente que basa su autoestima en tener la cuenta llena de dinero. Y si la cuenta está en cero, entonces ¿qué eres? Hay gente que basa su autoestima en su físico. Mientras tiene su físico espectacular, no, soy lo mejor, me siento súper grande, pero ¿y el día que no? Y el día que el físico cambia, los años pasan, entonces ya no me siento nada. Hay gente que basa su autoestima en la posición social que tiene, en el coche que tiene, el carro que tiene, en el lugar donde vive. Hay gente que basa su autoestima en los títulos académicos que tiene. Si yo soy un doctor porque estoy doctorado, entonces pues es impresionante lo que yo soy, pero si yo nunca me gradué de la universidad, pues yo hablo más suavecito y no hablo con tanta fuerza ni con tanta seguridad porque yo no alcancé a graduarme. Entonces, todos saben más que yo ¿sabes? O sea, la gente a veces basa su autoestima en cosas que pueden cambiar tanto, 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 tanto. Pero hay una cosa que nunca cambia y es Dios. Eso jamás va a cambiar. La cuenta puede cambiar, los amigos pueden cambiar. Un día puedes ser millonario, el otro día puedes tener 0 peso en la cuenta. Un día puedes ser el presidente y el otro día puedes ser la persona más odiada a punto de ser metido a la cárcel. Y no quiero mencionar nombres, pero, o sea, puedes pasar de altos a bajos. Un día puedes tener una relación maravillosa de pareja y al otro día estar divorciado y separado, ¿sabes? Un día puedes tener los hijos maravillosos y al otro día puedes tener hijos en las drogas. Un día puedes estar perfecto, al otro día puedes tener un cáncer. O sea, es decir, no tenemos nada que comprar en la vida y si nuestra autoestima o nuestra seguridad se basa en ese tipo de cosas que tenemos, pues la vida es muy fluctuante. Hoy estamos, mañana no sabemos, ¿sabes? Pero Totalmente. hay una cosa que no cambia, hay una cosa que no cambia, y eso lo aprendí leyendo el manual de vida, que es la Biblia, y es que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Significa que Él no cambia. Y siempre separo esto porque para mí es muy importante. Separo, Dios es una cosa y la iglesia es otra. O sea, Mm. Dios es una cosa para mí y la iglesia es otra cosa. ¿Qué significa eso? Que aquí hay hombres, seres humanos como todos que nos equivocamos, pero Dios es Dios. Y a veces la gente está peleada con cosas que nada tienen que ver con lo que realmente es Dios. Dios es un Dios, Dios es un ser lleno de amor y lleno de misericordia. De hecho, lo que más a mí me enamora de Dios en estos 35 años que le conozco, lo que más me enamora de Él es que cuando menos he merecido su bondad, su amor, porque me he equivocado, porque he cometido los peores errores del mundo, eh, su amor está ahí y me dice, mi amor, no depende de lo que acabas de hacer, te sigo amando igual que siempre. Y a mí eso me enamora siempre, siempre, porque los seres humanos condicionamos nuestro amor constantemente, Dios no. Entonces, cuando me preguntas por identidad, Dios no cambia. Dios no está hoy feliz contigo y mañana no eres mi hijo. A mí no me pidas nada que no eres mi hijo, te equivocaste, entonces fuiste infiel, hiciste esto, te metiste en deudas, perfecto, ya, te arruinas para siempre en tu vida financiera. No, 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 Dios no cambia. Dios no cambia. Y cuando basamos nuestra identidad total en alguien que no cambia, pues tenemos seguridad total de que estamos afirmados en algo seguro, en algo fijo. Eso es lo que nunca cambia. Yo he tenido momentos y etapas de mi vida, y esto es muy importante decirlo, donde he tenido dinero y donde no he tenido nada. Nada. He estado en crisis absoluta, quebrada financieramente. Financieramente. He tenido crisis emocionales, donde he estado en una relación y luego estaba a punto de casarme y luego se quebró la relación completamente. He estado en momentos profesionales aquí arriba y he estado en momentos donde nadie me conoce y tuve que comenzar de cero. He estado en momentos de salud impresionante y he estado en momentos de salud donde siento que mi vida no vale nada. O sea, que sí, que soy muy vulnerable en este mundo. Entonces, si yo baso mi identidad
en lo que me pasa, digo, jamás me alcanzaría el apellido ni los estudios, no me alcanza nada para lograr lo que he logrado en esta vida. Eh, pero mi identidad en Dios sí. Y esa nunca cambia. Y ahí se ha basado toda mi seguridad, ahí se ha basado todo lo que soy. Entonces no me tengo que preocupar por ser perfecta, no me tengo que preocupar por ser perfecta, por tener 50.000 títulos. No, no, no. ¿Qué significa esto? Hay una parte que la hago yo. O sea, aclaremos aquí una parte que es muy importante. Hay una parte que la hago yo. Eh, Me encanta estudiar, me encanta estar creciendo constantemente, me encanta prepararme, me encanta hacer con excelencia lo que hago, me encanta dar lo mejor. Y yo hago mi parte, 100%. Pero por más que yo haga, no es suficiente. Y por más que yo haga, no depende de mí lo que está pasando en la vida. Entonces, eh, eso cambia completamente nuestra vida. La forma de hacer negocios, la forma en la que yo me relaciono con las personas. em, Constantemente yo fui docente por una temporada de marca personal, de branding personal, de marketing personal en Colombia, en la Universidad de los Andes, y, y hablaba de seguridad, que habían profesionales que, mejor dicho, académicamente impresionante, pero no tenían esa seguridad para enfrentarse a un mundo que pide gente segura, que pide gente ganadora, y ellos no lo tenían. Y cuando yo entraba a ver qué pasaba, porque no eran seguros, porque unas mujeres impresionantemente bellas que no se sienten seguras por, por, por 10.000 razones, eh, hombres que no se sienten seguros por una y otra razón, la seguridad no viene de algo externo. No, vuelvo y digo, si basamos la seguridad en algo que puede cambiar, en cualquier momento o sea, eso puede cambiar. Pero definitivamente esa seguridad, ese trabajo interno que ha marcado mucho la forma de hacer negocios, la forma en la que se han abierto puertas en mi vida gracias a esa seguridad, a esa identidad tan clara que he tenido. O sea, eso ha cambiado el rumbo de mi vida. He visto como otras personas en el mismo proceso se han quedado aquí, y yo he avanzado no porque sea mejor, sino porque entendí que no se trata de mí. Entendí que no se trata de mí, que se trata de quien me respalda, porque me respalda alguien más grande. Entonces, voy con ventaja, no porque sea más, sino porque entendí que no soy yo, que hay alguien más grande que me respalda y como digo, si Dios va conmigo, ¿qué pasa? O sea, y eso, realmente la identidad lo cambia todo. La forma de hacer negocios, la forma de comunicarme, la forma en la que yo me presento ante el mundo, ser tan propia en lugares de muchísima influencia, poder mentorear a personas de mucha, mucha influencia, ha sido gracias a saber quién soy y a saber de quién soy hija. Realmente es eso. Increíble, de verdad. Y ahorita que mencionaste el que muchas veces estuviste arriba, pero también abajo, ¿cuál fue ese momento difícil en el que Dios estuvo contigo? Son tantos. ¿Sí? Son tantos y te digo, y esto es muy importante decirlo, porque a veces la gente lo idealiza a uno. Y a mí me encanta decirlo. Y es que yo creo que yo he estado, en la vida se está más en procesos que en los momentos de celebrar la victoria. O sea, constantemente estamos en procesos, en la vida y a veces la gente cree que porque está en procesos no tiene una vida en la cual gozarse y en la cual celebrar. Y no es así, no es así. La felicidad y el gozo no puede depender del tipo de procesos en los que uno está, pero sí te digo sinceramente que yo creo que he estado, si hacemos un recuento de mi vida, he estado un 70% en procesos en mi vida, o sea, en momentos de proceso, y un 30% en momentos de celebrar o alzar alguna victoria. Sin embargo, en los procesos tenía plenitud. Sin embargo, en los procesos tenía paz. Sin embargo, en los procesos tenía felicidad y gozo. Eso es diferente, eso es diferente. Pero si hablamos de fracasos o estar en el piso, tal vez ha sido la mayor parte de mi tiempo, del tiempo o una gran parte de mi vida donde estuve buscando, donde enfrentas desafíos constantemente, procesos, desafíos que te llevan evidentemente, a crecer, pero es eso. Los momentos más difíciles de desafío, bueno, han sido varios, pero, o sea, han sido muchos, donde Dios ha estado conmigo, ha sido en todos. Realmente es que yo siento que ha sido en todos, que Dios ha estado ahí,
Pero creo que uno de los momentos más difíciles que como mujer pude experimentar, como mujer, fue la parte emocional. Cuando estaba conectada con una persona que tal vez, en la que yo tal vez tenía las expectativas de que esa iba a ser la persona para mi vida, tal vez tenía las expectativas de que con esa persona iba adelante y al final resulta que no, ¿no? O al final hay algún tipo de decepción. Yo creo que esa fue la parte que a mí, en lo personal, más me costó y más me costó afrontar. eh, y fue y Dios siempre estuvo ahí, Dios siempre estuvo ahí. O sea, es inexplicable contarte que había momentos donde yo sentía que había llorado tanto que de verdad ya no me salían más lágrimas, ya no me salían más lágrimas. Am, y momentos donde yo sentía que yo no iba a poder. Yo te cuento que yo a veces tenía conferencias o tenía sesiones en momentos de ruptura amorosa o ruptura emocional y yo iba camino a la oficina a tener sesiones y yo iba llorando en el camino. Iba llorando. Antes de llegar a la oficina me secaba las lágrimas, me retocaba el maquillaje y entraba a trabajar. Salía el primer cliente de sesión muy temprano en la mañana y había una fila de clientes esperándome afuera de clientes esperándome afuera y yo le decía al siguiente, tú me puedes dar 5 minutos, tengo algo que hacer, tengo una llamada que hacer. Y la llamada era, cerraba la puerta, él me decía, sí, claro, yo te espero. La llamada era cerrar la puerta y hacer una llamada al cielo, hacer una llamada al cielo de emergencia porque yo sentía que no podía. Yo decía, Dios mío, siento que no puedo, siento que no quiero continuar aquí, siento que no puedo. Dios me decía, pues yo pensé en tomarme una pausa en mi carrera de un año y, y yo decía, Señor, yo siento que yo no puedo, déjame, yo me tomo una pausa, vivo este duelo y ya. Y Dios me dijo, no, justamente aquí, cuando no hay nada en ti, es donde yo voy a empezar a fluir. O sea, justamente donde no hay nada en ti, donde no tienes fuerzas, es donde empieza lo extraordinario. Déjame ver permíteme ver cómo yo actúo en ti. Y con toda seguridad te digo que esa gira de conferencias, que esos días de sesiones, fueron de las mejores temporadas de la vida, las mejores temporadas, porque yo me subía y yo decía, Dios mío, no, siento que no puedo. Y Dios me decía, tú solo sube, préstame tu voz, préstame, tú solo sube y ve cómo yo actúo a través de ti. Y lo que pasaba en esas conferencias era impresionante, lo que pasaba en las personas era impresionante, cómo Dios impactaba a esas personas a través de mí, yo estando vacía, pero era Él. De hecho fue espectacular, porque como no había nada en mí, no había nada que entorpeciera, porque no había nada, no había nada. Y fue tan puro lo que salía, era tan puro lo que salía, tan a flor de piel, tan sincero, tan franco, que impactaba mucho y llegaba mucho, tanto a mis clientes en oficina como en conferencias, pero realmente los procesos que más me llegaron a tocar, a quebrar en mi corazón fueron esos. Pero te digo una cosa, sin esos procesos, y esto es maravilloso para todo aquel que todavía no haya encontrado a la persona de su vida, sin esos procesos que viví, todos los agradezco, porque forjaron la mujer de la cual años después mi esposo se iba a enamorar. Y yo no hubiese tenido las características que tengo hoy, yo no hubiese tenido las características que tengo hoy sin vivir ese proceso. Jamás tendría el esposo tan maravilloso que tengo hoy. Jamás, jamás, si yo no hubiese vivido esos procesos. Pero yo ahí no lo entendía, ahí no lo entendía, pero ahí estuvo Dios. Siempre Dios estuvo ahí. Cuando sentía que no podía más, Dios siempre estuvo ahí me sostenía. Yo decía, Señor, no puedo más, tú, tranquila, aquí te sostengo, aquí te llevo a todo lado. Y sentir ese amor tan impresionante a Dios, evidentemente a mí me enamora eh, y te permite pues crecer, forjar tu carácter, pero Dios siempre ha estado ahí. Yo tengo una confianza como una niña, mira, tengo una confianza como una niña que sabe que su padre nunca le falla y que siempre está ahí. Dios siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Siempre que tú y yo queramos, lo que pasa es que Dios es un caballero. Dios es un caballero. Él no cruza una línea que tú no le permites. Él es tan caballero que está ahí al lado tuyo esperando si algún día le dices, Dios, necesito tu ayuda. Lo he querido hacer siempre a mi manera, pero necesito tu ayuda. Dios es tan caballero que no cruza esa línea. Él respeta demasiado. Y el día que yo le dije, Señor, por favor, porque claro, yo le entregaba a Dios mi empresa, mis finanzas y todo iba así, impresionante. Pero mi vida emocional, yo decía,
Señor, mira, déjame que aquí yo me encargo, no te preocupes, yo en la vida emocional, yo me encargo, me encargo, qué desastre, qué desastre. Y llegó un momento donde tuve que decir, Señor, ya, mira, perdóname, encárgate de todo, ya no hay más secretos, no hay más reservas, mira, te entrego todo, ya, encárgate de esto que yo no puedo con esto. Y ahí es donde las cosas más interesantes empiezan a pasar. Wow, qué increíble. Yo siento que pueden haber muchas personas conectadas con esto y es como que sientes que Dios te forjó o que te estaba enseñando en medio de esa relación y en medio de ese duelo. Porque seguramente hay personas que en ese momento están en una relación y que dicen, pucha, no fluye, no fluye, pero quiero estar ahí aferrado y quiero, y no se le quiere entregar a Dios. Y en medio de, o sea, todo ese proceso, lo que hablamos, Dios está forjando algo porque te va a dar una bendición mucho más grande detrás. O sea, te tiene un regalo gigante, Total, pero total. ¿qué te estaba forjando o qué sientes que estaba forjando en ti esa situación? Evidentemente el carácter. ¿Y por qué el carácter? Mi inteligencia emocional. Eh, Entre otras cosas. En algún momento podemos generar sin quererlo dependencia a estar con alguien, ¿sabes? O podemos generar en algún momento, por ejemplo, yo creo que cada relación a mí me enseñó algo. Una me enseñó a, a saber que yo tenía que respetar el rol que Dios me había dado de mujer, porque en el mundo en el que estamos, pues, las mujeres quieren ser todopoderosas y no significa que no podamos ser unas superwoman, pero, pero respetando el rol del hombre, ¿sabes? O sea, respetando el rol del hombre. Pero estamos en un mundo de tanto empoderamiento que a veces las mujeres terminamos siendo un hombre más dentro de la relación. Entonces, en una de las relaciones aprendí, por ejemplo, a respetar mi rol de mujer, a entender que ser mujer es lo más maravilloso que puedo ser, que yo puedo brillar en mi rol y que yo tengo que respetar el rol de la persona con la que estoy, ¿sabes? O sea, que una relación no se construye sin respeto, ¿sabes? Sin respeto y eso es muy importante, sin amor sin amor y sin respeto. Entonces, por un lado aprendí eso, eh, o sea, que era indispensable, como te comparto y como les comparto, para poderme conectar con el esposo que tengo hoy, ¿sabes? O sea, para lo que él pidió un día. Y yo desconocía que ese proceso, en ese momento desconocía que ese proceso estaba forjando algo que necesitaba para la relación que estoy construyendo hoy día, en mi matrimonio. Y luego vinieron otras relaciones que me enseñaron a tomar decisiones direccionadas por Dios y no en mis emociones, a dejar de ser emocional. Y yo creo que todos pasamos por esto, tanto hombres como mujeres. O sea, los hombres ven una mujer espectacular y dicen, esa es la mamá de mis 50 hijos, sobre todo. Sí, no. Y las mujeres vemos un hombre guapo y escuchamos un hombre que nos habla espectacular al oído y decimos, encontré mi príncipe azul, ¿sabes? Pero, ¿quién dice? Pero, y nosotros decimos espectacular. Y vamos adelante y nos cegamos a todo. Y yo recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo que una relación que me enseñó mucho fue una donde yo tenía la posibilidad de elegir aquí. Y antes de yo meterme en esa relación, yo recuerdo que Dios me dijo, Andrea, tengo algo que decirte. Y yo, Dios, espérate un segundo, que me acaba de llegar un ramo de rosas. Mira, Dios, este ramo de rosas que me acaba de llegar a la casa. Ya hablamos, dame un segundito que estoy disfrutando acá esto. Y luego a la semana, Dios me hacía así, Andrea, tengo algo que decirte. Dios, espera, me acaban de dedicar un vallenato, un silvestrazo. Y yo decía, Dios, espérate un segundo. Ya hablamos, Dios, espérate un segundo. Y yo estaba aquí embelesada con esto. Me movía por emociones en mi vida emocional. Y no necesariamente, había momentos donde sí, había momentos donde no. O sea, o sea, a veces escuchaba la voz de Dios y la obedecía, a veces no. O sea, era fluctuante. Yo tenía que estar forjando el carácter, lo que o sea, ¿sabes? O sea, forjar el carácter, porque es muy fácil uno ilusionarse con una persona, ver una persona y decir, ay, este habla bonito, este tiene esto, o sea, y ya luego, entonces esta relación, y luego cuando ya avanzó la relación y evidentemente, pues no funcionó, porque no estaba como dentro de la voluntad de Dios, ¿sabes? O sea,
no era la persona para mí, pero Dios me quería guardar, Dios me quería evitar lágrimas, tiempo perdido, Dios me quería evitar eso, pero también entendí que era un proceso que tenía que vivir para decir nunca más, para decir nunca más, puedo moverme por emociones, yo tengo que moverme por lo que Dios me dice. Y cuando ya estaba en la relación avanzada, que yo dije, definitivamente, yo porque estoy aquí metida, ya cuando estaba dentro de la relación, que me sentía frustrada y demás, eh, ya no había ninguna mano así porque se había cansado o sea, respetaba, recordemos que Dios respeta y es un caballero, y yo nunca le atendí, y entonces ya un poco rota y sin esperanza, dije, Dios, ¿qué era lo que me querías decir? Pero ya yo estaba lastimada, ¿no? Yo ya estaba en otro punto. Entonces aprendo que pude haber evitado todo eso. Lo aprendí, que yo pude haber evitado todo eso, que Dios tiene un plan tan maravilloso y nos quiere cuidar el corazón y quiere conectarnos con la persona que es cuando escuchamos su voz y la obedecemos. Porque tú y yo podemos escuchar la voz de Dios y no obedecerlo y hacer lo que se nos dé la voluntad. Ujú. A veces me decía cosas y yo decía, Dios, yo creo que podemos probar esto. O sea, ¿sabes? Y entonces, pues cada quien es libre, Dios nos dio libre albedrío, Dios nos da libertad de poder decidir, pero Dios nos da libertad de poder decidir, pero definitivamente tenemos que estar, yo aprendí que tenía que estar alineada a su voz y que nunca más iba a ennoviarme con nadie con el que yo no tuviera paz. Y después de eso pasaron 3 años, hasta que conocí a mi esposo. Y después pasaron personas en mi vida, o sea, es decir, que quisieron acercarse, y yo tenía un filtro, o sea, yo tenía un filtro de decir, si a mi Dios no me da completa paz, si yo no me siento tranquila de avanzar, o sea, yo voy a escuchar a Dios, yo este error no lo vuelvo a cometer, ¿sabes? O sea, si cometo otro, pero este no, o sea, este no lo repito porque tenemos que aprender de nuestros errores, ¿sabes? También. Y entonces, claro, cada relación fue una lección y cada relación forjó a la mujer que soy hoy y de la que puede disfrutar mi esposo, ¿sabes? O sea, porque entre los dos decimos, qué elección tan maravillosa, gracias a Dios nos tenemos, o sea, y agradecemos cada día por la elección que hacemos, em, pero es que es imposible que esta versión de Andrea esté sin las malas decisiones del pasado, sin esas relaciones que no funcionaron, sin esas lloradas y noches sin dormir del dolor, donde yo decía, Dios mío, por favor, sácame el corazón. O sea, este dolor no se va, no sé cómo, o sea, yo quiero obedecerte, yo quiero estar bien, pero tengo el corazón adentro y me duele demasiado. Así que sácame el corazón para no sentir este dolor. Yo le pedía eso, porque era mucho dolor y seguro quien está pasando por un momento difícil emocional entiende que es estar roto o que es estar en crisis financiera también, totalmente frustrado y sin esperanza, ¿sabes? Y una vez quiere como no sentir todo eso que siente, pero está ahí. Y bueno, eso es. ¿Y tienes alguna historia que nos puedas compartir en la que tú hayas dicho, Dios me sorprendió, me dio un regalo que en serio no esperaba? Estaba en la, no sé, en la quiebra alguna vez me compartiste que tuviste una deuda muy grande y un momento a otro Dios te sorprendió y te dijo, tranquila, yo estoy acá. Claro. Em, pues sí, realmente son muchas cosas las que Dios hace y con las que nos sorprende, pero esa particularmente que cuentas, cada vez que la cuento, a mí me conmueve el corazón, o sea, pero es que es impresionante